Hola amigos, mi nombre es Vianet Monsalve y les doy la bienvenida a este canal que trata temas holísticos. El día de hoy venimos con una segunda presentación del tema del despertar del ánima, el despertar de la mujer, con Daniel Salvatierra. Ya habíamos tenido un video previo, si lo quieren ver, se los recomiendo. Y quiero saludar a Daniel Salvatierra. Él es psicólogo y además es analista de sueños, y muy enfocado en la analítica junguiana. Daniel, buenas, ¿cómo estás? O sea, días, tardes, noches, no sabemos a qué horas nos están escuchando y viendo nuestro público. ¿Cómo estás? Muy bien, doctora, muchas gracias. Qué rico volver a hablar de este tema que fascinante, fascinante. Por Muy ahí bien, han hecho muchos comentarios y sí. preguntando cositas que ahorita vamos a hablar un poquito de ellas. Claro, es que el propósito de hacer este video es por el montón de preguntas que llegaron, porque el tema que vamos a tratar hoy es cómo analizar una película del cine de Hollywood y analizarla como se analiza un sueño. Esta es una forma, una herramienta que Daniel ha desarrollado durante muchos años para que nosotros aprendamos a analizar nuestros propios sueños. Cuéntanos, Daniel, ¿hace cuántos años estás tú con esta temática de analizar sueños y analizar películas? Doctora, pues, ¿qué le dijera? Pues yo creo que yo me acuerdo que la primera que yo hice fue como hace bastantico tiempo y fue pues cuando aún incluso no era psicólogo, que me invitaron una vez como a hacer un análisis entre tres personas sobre diferentes versiones y visiones de Matrix. Entonces, cuando yo empecé a salir con una cantidad de cosas como todas locas, como el nombre del hotel, Ajá. como, como cuál es el número de la puerta, como que, hey, ¿cómo así eso? Que, ¿por qué tan importante eso? Cuando empezamos a ver ya ampliar como que, ve, qué curioso, pues tiene su sentido, ¿cierto? Que realmente eso es lo que busca uno cuando estamos hablando del psiqueforo, como eh, más allá de las imágenes hay unos símbolos y esos símbolos representan cosas, ¿cierto? Que por ejemplo vamos a ver ahorita en imágenes, que más allá de las simples imágenes hay unos símbolos que, 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 que portan en esa imagen que es muy importante decodificarlos. Es como, básicamente es como un sueño es como un mensaje que uno tiene que decodificar. Y la Ajá. decodificación, básicamente, como la plantilla de decodificación, son los símbolos. Ujú. Entonces, los símbolos, por eso en muchas ocasiones hacen muchas preguntas acerca de si eso es una versión subjetiva, y por supuesto que es subjetiva, porque bueno, al menos es mi visión, pero cuando ya cogemos símbolos que son, digamos que de diccionario de símbolos como el de Jean-Pierre Chevalier, que tú lo conoces, Sí, hoy en día está en PDF incluso, ¿cierto? sí. Eh, ya estamos haciendo uso de algo que no es tan subjetivo, correcto, sino que pertenece a un conocimiento que ha tenido el ser humano a través de todo el trasegar de la historia del ser humano con ese objeto, ¿cierto? Es Entonces, decir, cada símbolo que aparece en un sueño, como en una película, tiene contenido, tiene información, una información que nosotros de alguna forma la tenemos inmersa en nuestro inconsciente y que podemos darle un significado en nuestra vida cotidiana, pues como para nuestra vida cotidiana, eso es lo que entiendo. correcto, sí. Entonces, yo más o menos calculo que para unos entre 12 y 20 años empecé con eso y eso, pues, mejor dicho, cuando ya empecé a ver películas, wow, estas películas me parece que son dignas de un análisis, ¿cierto? Claro. Aunque,
aunque cualquier película es digna de un análisis, ¿cierto? Sí. Pero hay otras películas que se prestan más por la cantidad de símbolos que manejan. Entonces, desde ahí se vuelve muy enriquecedora el contenido de esa película, ¿correcto? De ahí que esta lista de reproducción que estamos formando en el canal de YouTube se llama Cine y Símbolo o Cine, Sueños y Símbolo. ¿Por qué? Porque yo recuerdo cuando hace como 25 años o más nos conocimos, estabas muy enfocado en aprender el análisis de los sueños y utilizando toda la simbología, los diccionarios de símbolos y cuando aparecen las películas, que yo precisamente estaba estudiando producción, comunicación audiovisual, veía cómo era de distinto el análisis que hace una persona experta en cine al análisis que puede hacer una persona en analítica, como tú, que utiliza los símbolos más allá, pues como de lo evidente. Entonces, bueno, Dani, yo me encontré un montón de imágenes porque el psiqueforo que tú estás preparando y seguramente más adelante, otros años más adelante nos van a seguir viendo en este canal. Daniela ha creado el psiqueforo de Matrix, que es pues una película del año 2000, Blancanieves y el Cazador y también Alicia en el País de las Maravillas, además de Her, una película maravillosa en que una inteligencia artificial, un hombre se enamora de una inteligencia artificial, también haces ese análisis. También te he visto analizando la película en que está Jason Momoa haciendo de un personaje mítico creado en un sueño que se El llama País de las El Maravillas. País de las Maravillas. Sí, bellísimo, Sí. bellísima esa película. O sea que lo que vamos a proponer aquí es, venga con nosotros, aprenda cómo analizar una película tal cual como se analiza una película, se analiza un sueño. Entonces, ¿qué te parece, Dani, si nos cuentas por qué elegiste para el despertar del ánima del principio femenino las dos películas Alicia en el País de las Maravillas y Blancanieves y el Cazador? Claro, doctora. Mira, ya habíamos como hablado un poco de eso y es básicamente para que tengan una referencia, estas dos películas que son pues hechas, digamos que recientemente, eh, están basadas en libros muy antiguos, como por ejemplo Blancanieves, eh, es de los hermanos Grimm de 1812 al 24, o sea, 200, más o menos 200 años. Y Alicia en el País de las Maravillas por Lewis Carroll en 1865 son más o menos 150 años. Entonces, eh, sí, doctora tiene imágenes ahí que pudiéramos apoyar frente a estas imágenes, porque películas hechas en el 2012, Blancanieves, y bueno, cambia como la leyenda y la leyenda del cazador y la de Tim Burton del 2010, ya muestran unas imágenes un poquito diferentes, ¿cierto? O sea, ya se le empieza a dar cierta preponderancia a ciertas imágenes que hizo y esas imágenes cobran como una actualidad que tiene un simbolismo para el tiempo que estamos viviendo, ¿cierto? Entonces, por eso es que es muy interesante ver estas dos películas traídas ya a la pantalla grande y en este tiempo. Pues bueno, 2012 son más o menos hace 11 años y 2010 pues 13 años, pero sin embargo, eh, lo que yo siento que están mostrando estas películas es algo muy interesante frente al proceso que vive la mujer actual, ¿cierto? O sea, y las cosas a las cuales se va a tener que enfrentar, porque aquí nos los muestran básicamente en imágenes, ¿cierto? Esa es la idea, doctora. Por Maravilloso. eso escogí. Por eso escogiste eso, qué pena que te interrumpí. Sí, por esa es la razón que yo escogí estas películas, Mm. porque mira que es curioso que
que muestran el tránsito del desarrollo de una mujer desde niña hasta adulta, pero Sí, no solo adulta, sino que teniendo un vestuario que es como un poco rarito con respecto a los cuentos, porque pues ya tienen atuendos de guerrera. Pues mira, ¿te parece si ponemos las etapas del ánima para que las personas la vean? Dame un segundo. Aquí la pongo y cuéntanos. Aquí vemos en la parte de arriba Blancanieves y en la parte de abajo Alicia. Exacto, entonces mira que esas etapas son muy interesantes cuando las podemos ver porque las dos pasan, ya en imágenes se hace más clarito, ¿cierto? Entonces miren las imágenes de Blancanieves que están en la parte de arriba, ¿cierto? O sea, Blancanieves arranca pues como con un vestido blanquito, similar a Cuentecito, porque pues es niña, ¿cierto? Sí, Pero cuando ya vamos viendo el otro vestuario, va cambiando mucho, digamos que de los cuentos que normalmente siempre nos lo mostraban, digamos que con atuendos blanquitos, rosaditos, azulitos, solos, ¿cierto? Ahora tienen unos vestuarios más como de este tiempo. Y lo más interesante de eso es que tiene en algún momento, eh, vemos un vestuario de guerrera, que uno dice, wow, se salió el cuento, se salió el cuento. sí, es una actualización. Creo yo pues que los directores se han dado cuenta e incluso lo vemos el fenómeno lo vemos en las películas de las princesas de Disney que se han actualizado, ¿cierto? A veces pues la crítica dice que por el tema de inclusión han forzado cosas. Sin embargo, me parece supremamente valioso la actualización que le han hecho al vestuario, a las posiciones de vida, a la posición de ser humano sin mucho sesgo. O sea, o si tienen el sesgo muy determinado por el tipo de personaje, pues también tiene mucho componente de la vida actual. Claro, doctora, mira, el, estos atuendos son importantes por básicamente los símbolos que conllevan el atuendo, ¿cierto? Entonces, miren que ya hay prendas de guerrera que hablan de una protección, ¿cierto? Como una protección del cuerpo. También tiene un escudo que también es una protección, ¿cierto? Digamos que ya desde el ejercicio eh, ante un escudo que representa un símbolo, que es lo que me parece más interesante de esos escudos, porque miren que el escudo de Blancanieves tiene el árbol de la vida, ¿cierto? Que, Bellísimo. que si ustedes se dan cuenta, hay en la película hay una parte donde Blancanieves se toca con un árbol impresionante, ¿se acuerdan? No, pues yo se la muestro, aquí está. Mírelo aquí. Exacto. Exacto. Ese es donde Que uno está ese dice, ser hermoso que le hace una caravana, como dicen ellos, una venia. exacto. Ese es el ciervo blanco, ¿cierto? Que el ciervo blanco tiene una cosa muy particular y es que los ciervos, digamos que tienen un mayor valor hacia el ser humano cuando tienen, pues, digamos que estos cuernos como más entrelazados y más derivaciones, habla de una mejor casta, ¿cierto? De un animal más... eh, como más evolucionado, ¿cierto? Porque le salen más asuntos que tienen que ver con el cielo. Sí. Entonces, mire que lo curioso es que este ciervo, sus cuernos se entrelazan con el árbol de la vida. Entonces, esto es muy hermoso porque nos está diciendo, el ciervo es un animal, digamos que, bueno, los animales también tienen, digamos que territorios, ¿cierto? Digamos que el ciervo es un animal muy de las altas llanuras, ¿cierto?
Entonces, este animal, digamos que nos está representando una conexión, ¿cierto? Del aspecto instintual. O sea, el árbol es una representación del desarrollo de la persona, ¿cierto? Que, como habíamos dicho en alguna otra ocasión, hay un test de un árbol, ¿cierto? Lo Sí, conoce usted, doctora, sí, ¿cierto? ya claro, que en la medida en que cómo dibujas un árbol, se tipifica más o menos tu personalidad. Exacto. Entonces, claro, resulta que Blancanieves tiene, mire que ella cuando va allá en el escudo está ese símbolo del árbol que nos hace una representación de un toque de algo que crece, ¿cierto? El árbol de la vida es algo que crece, es algo que trae vida, que esa es una de las facetas más interesantes de la película en Blancanieves, ¿cierto? Porque ella normalmente cuida la vida. Y la espada representa normalmente un aspecto de cortar. La espada sirve para cortar. Entonces, normalmente se habla de la espada como un aspecto de discernimiento, de distinguir cosas, de cortar y separar una parte de otra. Entonces, eso es un aspecto mental, ¿cierto? Vale. Entonces me parece muy interesante porque es como que en ambas imágenes, ¿cierto? En Blancanieves como en Alicia, mire que Alicia también tiene un escudo, ¿cierto? Y es un escudo que nosotros lo vamos a ver más adelante eh, lo vamos a ver en unas casas que hay que ella visita, que es de la Reina Blanca, que allá estaba ese indumentaria de guerrera, ¿cierto? Claro. Entonces, nos está mostrando que lo que la mujer actual tiene que, digamos, que apropiarse o integrar en este tiempo son unas facetas que le permitan un discernimiento y una protección para enfrentar situaciones en el afuera que vayan a apropiarse de su Ay, perdón, que vayan a apropiarse de su corazón. claro, porque el corazón es lo que está en juego en ambas películas, ¿cierto? Es Sí. decir, tanto en Blancanieves como en Alicia. exacto, si quiere volvamos juntos, doctora, para que hablemos un poquito de esto que es muy interesante. Es que yo no me estaba Mira viendo. que, sí, entonces mira wow, ya cambia un poco la significación, porque estamos hablando eh, no es que tenga que enfrentarse a la afuera y salir a destruir el mundo y acabar con todo, no, es un trabajo interior. Este Claro. es un trabajo interior. Y ese trabajo interior tiene que ver, por supuesto, con fuerzas interiores. Bueno, Entonces, porque es que cuando vemos en Blancanieves, ella está luchando o está peleando por su corazón, el corazón que quería robarle la reina. Y en Blanca, Ravena, en Ravena, si la Ravena la sustituta pues de la su esposo, madrastra, la madrastra. exacto. Y en Alicia, Alicia tiene que pelear con un monstruo. Y ella durante toda la película estuvo batallando con un monstruo. Y era Eh, ese hecho de no ser ella misma, de tener la duda, todos tenían la duda de que ella sí fuera Alicia. claro, y de eso se trata mucho cuando empieza a hablar con el sombrerero que se encuentra, ¿cierto? eh, el sombrerero, digamos que le va hablando mucho de su muchosidad, Sí, al igual que Obsolen. sí, Obsolen
cuando ella baja a infratierra, ¿cierto? Alicia baja a infratierra, el, el personaje importante con el que primero se encuentra es Obsolen. Obsolen. Se los voy a Vamos donde él. mostrar para que lo recuerden. Claro, Cierto, ahí está, Obsolen es hermoso. tan hermoso. Es que Obsolen representa algo bien interesante, ¿cierto? Porque es como lo absoluto, ¿cierto? Obsolen. Entonces, mira que, mira lo curioso de estas imágenes ya, ¿cierto? En esta época. Mira que él está, digamos que debajo de un hongo, ¿cierto? Ah, ese es Eso es un debajo hongo, de un hongo, claro. exacto. Mm. Que uno Y pudiera que ver como está un platillo fumando. volador y que está fumando pues de una narguila. Entonces, normalmente las narguilas se utilizan pues, bueno, para muchas sustancias, ¿cierto? Sí, Pero normalmente la usan para sustancias psicoactivas ajá, que permiten el acrecentamiento de la conciencia, ¿correcto? sí. Entonces, y como el hongo está detrás de él, entonces nos está hablando precisamente de que es una sustancia psicoactiva de pronto la que está ingiriendo, es decir, que desde donde le está hablando es de un estado acrecentado de conciencia. Por eso Obsolen es capaz de hacer ciertas cosas con Alicia. En Obsolen, cada que habla con Alicia, Alicia hace un cambio, ¿cierto? Ujú. Pero Obsolen de entrada le dice, muéstrenle en el pergamino, ¿cierto? Que Claro. es la ¿Dónde está la historia de, historia de la guerra, pues, o de la pelea que tiene que tener con el Jabberwocky? claro, entonces le cuenta toda la historia de qué es lo que pasa y con quién se tiene que enfrentar y la última imagen era el enfrentamiento pues con el Jabberwocky que ella con una espada que dijo, no, yo para esa sí no me apunto, venga, Yo yo eso, estoy de paseo. yo no sirvo para eso. Miren, aquí les voy a Yo, mostrar la imagen que sale precisamente ¿cómo se llama? En el pergamino del en Jabberwocky, el Daniel. pergamino de la historia, ¿cierto? Ajá, Que es le ese. tienen un nombre. Sí. Mm, claro, entonces y eso es lo que nos pasa realmente en nuestra vida, ¿cierto? Que realmente va a llegar un momento en que tengamos que enfrentar nuestros propios monstruos interiores, que básicamente son nuestros miedos, son nuestras viejas estructuras que quieren devorar la energía que tenemos en cada momento. Por eso es un asunto de que, no, yo me enfrento una vez y solucionado, no, usted se va a Tuve, tener que enfrentar con eso todo el tiempo. tuve un consultante en numerología, de hecho vino a hacerse una carta numerológica. Y el problema cuando empiezo a mostrarle el lado oscuro de sus números. No estaba dispuesto a verse el lado oscuro, o sea, dijo, no, si eso yo ya lo superé, yo ya hago lo contrario, ¿cómo se le ocurre a usted decir eso? Yo decía, pero es que vamos en un paso a paso, o sea, cada vez nos encontramos en esa espiral de crecimiento, de apertura de conciencia, nos vamos encontrando con los mismos problemas y tenemos más herramientas para resolverlos de una mejor manera. No quiere decir que si tú solucionas un aspecto de tu sombra, la integras, la entiendes, no quiere decir que esa sombra desaparezca. Sabes que el problema de la espiritualidad hoy en día es que las personas quieren algo fácil, la pastilla mágica. Me tomo la pastilla para no seguir sintiendo lo que estoy sintiendo, ya lo resolví, ya lo chuleé, ya lo hice, ya. Sigamos adelante, somos seres de luz. Así no funciona. Los sueños nos lo muestran, las películas nos los muestran y nuestro diario vivir, nuestro malestar nos lo muestra. Todos los días estamos enfrentando a ese Jabberwocky que todos tenemos. Claro. Y, y es que es muy interesante cuando podemos ver pues mira, Blancanieves en un inicio era una niña hija de una madre reina, Sí, pero la madre reina muere
O sea, que ella ya es la encargada de llevar la varita de la reina madre un poco más allá. Tal cual como en Alicia, el papá que era un hombre como comerciante con ideas de ir a Yakarta, comercializar por allá, que le decían, estás loco, ¿cómo vas a pensar en eso? Claro. Y claro, muere el padre y Alicia se vuelve al final de toda esta travesía una navegante con su Pues, propio barco que se llama el Barco Maravilla. Ave María, mírenlo aquí. Este es el barco Maravilla. ¿Lo recuerdan? Donde Esa, aparece, digo yo, Solén, transformado en mariposa, siempre acompañándolo. exacto. O sea, hay una escena muy interesante cuando Alicia tiene que hablar con Obsolen y en esa conversación ella recuerda pues con lo que soñaba de niña, ¿cierto? Y recuerda las palabras del padre. Entonces esas palabras son las que le dan la fuerza para ir a enfrentar el Jabberwocky. Es decir, en ambas películas se muestra un proceso de transformación muy interesante. Sí, miremos Para el de... caso Alicia, Ah, sí, dime, dale. yo interrumpiendo, sí. Para, entonces, para el caso Alicia, básicamente es que Obsolen es la que le ayuda a hacer todo ese trasegar y al final aparece en el hombro derecho, que es donde ella le quitó el gusano a Hamish, Ah, se ¿cierto? llama Hamish. El Ya, yo es que Hamish. No, es Hamish. Hamish. Ajá. Es, entonces, claro, eso nos está hablando de que Alicia hace el proceso de transformación de la integración de un aspecto de lo masculino, ¿cierto? Que bueno, gracias a Dios no quedó con Hamish, pues, porque bendito sea mi Dios. Y veamos la imagen de Blancanieves, Dani. Aquí te la pongo para que, espérame un segundo, Dani, un momentico. Sí, para ponerte el audio aquí. Ahora sí. Miremos a Blancanieves. Claro, entonces, mira que Blancanieves, esta imagen es hermosa porque mira que ya Blancanieves, como habíamos dicho, Blancanieves no porta un cetro vertical, que normalmente los cetros verticales hablan del poder masculino, sino que ella tiene es un cetro horizontal, pero el cetro es algo vivo, es una rama viva, porque mire que tiene flores. Es decir, los poderes que portan los reyes y las reinas hablan del poder asociado a esos cetros, ¿ok? Entonces, este cetro que ella porta porta la vida, que por eso es que ella en el simbolismo de la película aparece como el árbol de la vida. Siempre aparece el toque de ella con el árbol de la vida. Es decir, que la mujer actual tiene una tarea con el asunto de la vida, es decir, y pues creería yo que pues para los tiempos que estamos viviendo es muy necesario la mujer representante de la vida. ¿Por qué? Porque es que estamos frente a situaciones fuertes de la naturaleza. Entonces, ella está hablando de que ella tiene un poder asociado a la naturaleza. Y eso me parece muy interesante para este tiempo, porque de pronto son las mujeres las que van a dar un cambio fundamental en el asunto de relacionarnos con la naturaleza. Pues mira, Dani, que hay un movimiento muy grande de las mujeres retornando a los productos naturales para todo. Es decir, no solo los productos naturales para belleza, sino también para organizar la casa, para hacer sembradíos internos en apartamentos. O sea, yo creo que es una responsabilidad que todos tenemos y la mujer está Claro. siendo protagonista en eso es cierto.
Claro, entonces, mira que si volvemos a la imagen, doctora, de Blancanieves en A la la de coronación, Blancanieves, claro que sí. correcto, por favor. Espérame un segundo, aquí la pongo. Sí, señora, aquí está. Ok, entonces mira que lo curioso es que si vos te fijas, donde están las rositas, están unos pajaritos, Sí, ¿cierto? sí, sí. Claro. Los dos Entonces, pajaritos que a ella la han acompañado desde el inicio de la película. Esto en cines, ¿cómo se llama? Ay, ya se me olvidó, sí, ve, ya dejé de ser comunicadora para ser más terapeuta. En cine decimos que este es un leitmotiv y es ok. una imagen que aparece casi siempre al inicio y al final de la película. Es como un hilo conductor que le da el punto de entrada y el punto de salida a la historia. Tiene muchos Ah, significados, siempre es perfecto. simbólico. Piensen en la película Forrest Gump. Forrest, la película empieza con una plumita y termina con una plumita. Ese es el leitmotiv. Y aquí está, el leitmotiv de la película es el instinto natural. Creo yo que sí. Claro, mira que los pajaritos normalmente la acompañan a ella, ¡ja! En todo el trayecto. Cuando era niña, ella los cura. Después los pajaritos estaban, digamos que le ayudan a salir. Después los pajaritos la guían al, al bosque encantado. O sea, los pajaritos siempre están ahí presentes. Entonces, eso es muy interesante porque nos puede estar hablando de que ella está tocada con unos aspectos del cielo, porque los pajaritos normalmente, simbólicamente, son aves, son animalitos, pero que surcan los cielos, o sea, son aves. Normalmente están asociadas con elementos del cielo. Y es decir, eh, normalmente hemos visto en muchas simbologías cómo los pajaritos traen cosas a la tierra, mensajes a la tierra. Los mensajes del cielo llegan a la tierra a través de mensajeros que normalmente los representamos como pajaritos. Claro. Entonces, eso es muy interesante porque nos puede estar hablando de que las mujeres les van a llegar en este tiempo ideas del mundo inconsciente, ideas naturales del mundo inconsciente, porque son los mensajeros. Bueno, Entonces es y muy probable, podrías ejemplificarlo, pues porque yo sí, me he por encontrado ejemplo, con fenómenos como personas ingenieras, personas súper estructuradas que están recibiendo o están canalizando información del cielo y pueden pensar que están locas, que están sufriendo una esquizofrenia, una bipolaridad. Van al médico, les mandan pastillas y resulta que el fenómeno está ocurriendo, es una realidad, lo estamos viviendo, son los dones que se nos están despertando, es esta época. exacto. Los dones son lo que Jung llama arquetipos, ideas básicas que están en el mundo inconsciente y que necesitan materializarse en esta realidad. Es decir, cada ser humano porta una luz. Esa luz, la idea con esa luz que porta cada ser humano es que usted se pueda dar cuenta de la luz que tiene y la pueda desarrollar en el mundo exterior de la mejor manera posible, la haga brillar de la mejor manera posible. Eso es un arquetipo. Entonces, claro, eh, van a llegar precisamente lo que estás nombrando, que son nuevas ideas, nuevos eh, conceptos de cómo funciona el ser humano que se van a poder materializar en esta realidad. Y, y una de las cosas más interesantes es que eso va a ser en todo sentido, creería yo. Digamos que aspectos de la salud, aspectos de la alimentación, aspectos de nuevas formas de la vivienda, nuevas formas
de tocarnos con socialmente, ¿cierto? Entonces, yo creería que las mujeres son muy portadoras de eso, pero sobre todo que tiene que ver con la vida, con el árbol de la vida. Eso es lo que me parece encantador, pues, de Blancanieves, ¿cierto? Mira que un terapeuta muy cercano, Ricardo Restrepo, dice, le he escuchado diciéndole a sus consultantes, es importante bajarse del árbol genealógico y montarse en el árbol de la vida. Eso a mí me ha parecido de las cosas más potentes que una persona que está Claro, buscando su muchosidad claro, lo tenga en claro. cuenta. Dani, Tenemos, yo adelante. te pedí un ejemplo y lo respondí yo. Por favor, danos tu ejemplo. Por ejemplo, mira, personas que normalmente tenían unas cosas bien particulares como a temprana edad, eh, cuando niñas contaban que ellas veían cosas en la casa. Entonces que nadie les paraba bolas y que le decían que eso no era verdad y resulta que ella veía de todo, para ella todo estaba vivo y habían cosas que se le movían incluso y le aparecían y que empezaba a decir cosas como va a pasar esto, porque veía cosas que pasaban y decía, va a pasar esto. Era como si ella solita pudiera decodificar eso que veía y decía, va a pasar esto como realidad. Y pasaba como realidad. Entonces, eso era un bendito problema para la mamá, porque usted cómo va a decirle a mi vecina que le va a pasar esto y le pasó. Me hiciste recordar una historia que mi mamá contaba. De niña, ella vivía en una escuela con su tía, que era profesora en la escuela, y hacían una habitación completa, un pesebre navideño. Y esa puerta permanecía cerrada. Y ella un día se le da por hacer el chiste, lero, lero, se le quebró el niño Jesús, lero, lero, se le quebró el niño Jesús. Lo hizo como chiste. Cuando abren la puerta, efectivamente el niño Jesús estaba quebrado, no había sido mi mamá y se ganó el castigo por haber quebrado el niño Jesús. Y lo único que pasó fue que recibió esa información, le pareció muy chistoso y pasó eso. O sea que muchos de ustedes que están viendo esto seguramente van a tener recuerdos de este asunto. Dani, Sí, pues como esos hay muchos casos, ¿cierto? Como esos hay muchos casos, como yo, pues yo soy ingeniero electrónico primero y después psicólogo. Entonces, me parece muy curioso que eso como que te sonó el ingeniero. sí, claro, el ingeniero a mí como que me cae gordito y por allí están mis gatas molestando. ¿Qué te parece? ¿Ah? ¿Qué opinas? Muy sincrónico, muy sincrónico. Bueno, entonces, ¿qué pasa con ese ingeniero? Entonces, claro, a mí me llegan muchos ingenieros que están precisamente en este proceso de transformación, de ir como cambiando como eh, este asunto de cosas que en su niñez habían experimentado, pero que fueron como acallados y que de alguna manera no tuvieron la oportunidad de poder manifestar esto más claramente en sus vidas, sino que era un asunto que debían tener guardado porque no era muy apropiado para el tiempo que vivían y para las nociones de la familia y cómo se abordaban socialmente. Por Y supuesto. es curioso cómo después de ya pasar un tiempito, ya se gradúan, empiezan 20, 21 años, empiezan a ejercer y empiezan a llegar con esas nociones, con que ya empiezan a ver cosas, con que ya están soñando y pasan cosas, con que de alguna manera tienen muchas ganas de empezar a, a trabajar en muchos aspectos, porque yo lo he visto desde el tarot, desde las runas, desde la medicina tradicional china, o sea, que quieren emprender unos conocimientos
para darle una estructura a eso que sienten y que de alguna manera estuvo guardado mucho tiempo, pero le quieren dar a una realidad en este momento de sus vidas. Bueno, A eso estamos llegando. ¿y qué puedes recomendarle a estas personas que están pasando por esta etapa? ¿Qué recomendarías tú como para poder despertar, sobre todo en las mujeres? Hoy el tema son las mujeres, luego hablaremos de los hombres. Cómo despertar su muchosidad, cómo despertar y activar ese poder femenino y esa guerrera que no tiene nada que ver con dañar al masculino, pelear contra él, difamar el principio masculino, pues porque de eso no se trata. ¿Qué nos Claro, recomiendas tú, claro. Dani? Mira, lo que yo recomiendo es que se crea lo que le está pasando y se crea lo que es y que de alguna manera empiece a seguirse, porque realmente lo que empieza a suceder en uno es que, como Jung llamaba, llegan nuevamente los arquetipos a despertar la realidad mía y empiezan a manifestarse con las energías de mi propia naturaleza. Entonces, lo primero que uno debería entender es que es algo que si te está pasando es tuyo, hacete cargo de eso. El gran asunto ahí es que, como decía el doctor Ricardo, hay que bajarse del árbol genealógico para montarse en el árbol de la vida y entender que de alguna manera lo que nosotros traemos como información arquetípica es algo que nosotros tenemos que manifestar en esta realidad y no necesariamente tiene que ser en el seno de la familia donde podamos encontrar el mejor nicho para que esto crezca. Eso no quiere decir que hay que pelear con la familia, que hay que acabar con ella, que hay que romper con la familia. No. Lo que quiere decir esto es que te vayas uniendo a personas que se sintonicen con la energía que vos tenés y que permitan diálogos, rituales, conversaciones, digamos que explorar el mundo que se te está abriendo ante vos y, y poder contarlo con personas que ya han entrado en este mundo y que más o menos tenemos eh, un caminito en ello y de cómo poder ir implementando esto. Claro, Entonces, de alguna manera, la idea es hacer que sea aquellas personas que sintonicen más con esa energía que usted está despertando. claro. Sí, cuando empieza un despertar espiritual, las personas con las que nos relacionábamos antes, ya empieza como las personas que no necesitamos en nuestra vida desaparecen, no tiene que hacer uno nada. Y empieza Claro, a dar como perecita hacer las mismas cosas de antes. exacto, exactamente, Entonces, claro, exactamente. la familia empieza a decir, pero usted cómo está cambiando, usted mire que ya no es la misma que antes. Y claro, yo me encuentro sobre todo con mujeres muy jóvenes que están entendiendo que se están bajando del árbol genealógico, están empezando a ver cuál es el sistema de creencias limitante que estaban viviendo inconscientemente. Y como esos designios de familia, ¿cuántas familias existen donde el mensaje para las mujeres era es que los hombres no sirven para nada, es que todos son igualitos? Y resulta que unos son menos igualitos que otros. Hay hombres muy diferentes, lo que pasa es que es los lentes con los que los miramos y esos lentes están enmarcados en el sistema, en la visión del sistema familiar. Entonces hay que desprenderse de esa visión, hay que empezar a cuestionar lo que pensaba nuestra familia o lo que piensa o cómo lo hace. Entonces, es duro. Perfecto. Así es, doctora, así es. Bueno, Doctora, retomemos, Alicia, ¿qué te parece? bueno, dime, ¿cómo vamos de tiempo? Pues tenemos 10 minutos máximo.
Listo, perfecto, excelente. ¿Qué símbolo Entonces, quieres que trabajemos? miremos a ver qué, bueno, de las preguntas, creo que una de las preguntas era, bueno, ¿qué significa el árbol? Ah, El claro. árbol que, ¿te acordás? Sí, claro. ¿Qué Entonces, bueno, significa el árbol? vamos a mostrar ¿Cuál te un muestro? detallito. Yo tengo dos árboles de Alicia en el País de las Maravillas y el árbol de Blancanieves. ¿Cuál quieres? Ah, hablemos de, vámonos para Listo. Alicia un ratico. ¿Cuál árbol? Entonces, El de este mundo. exacto, El de este lado. el de tierra, exacto. Bueno, espérame un segundito. Yo paso esta información por acá. Y pueden ver ustedes el árbol por donde Alicia entra. Sí, Daniel. Entonces, mire qué curiosidad. O sea, ya hemos hablado del árbol de la vida en Alicia, en Blancanieves y lo que representa el árbol, ¿cierto? Entonces, este árbol, mire lo curioso que parece que estuviera como truncado, Sí, ¿cierto? está roto. Parece que estuviera exacto, está como roto. Eh, Eso nos podría estar hablando del estado del desarrollo de la personalidad de Alicia. Por eso es que necesita irse a infratierra, a recuperar esas energías. Entonces, claro, este árbol nos está hablando de que hay una parte de Alicia que está truncada. Esa parte de Alicia que fue truncada es muy posible que haya sido truncada a través de un trauma, ¿cierto? De un trauma que le pasó al árbol, lo cortaron, Sí, o se cayó, o le cayó un rayo, pero el árbol está cortado. Es decir, que de alguna manera eso lo que nos habla es de que Alicia está así, truncada. De alguna manera le falta algo. Entonces es muy curioso, ya pasando a la otra imagen, doctora, bueno, vamos. Te voy a pasar aquí porque para encontrar la otra imagen. eso, porque eso es cuando está en tierra y se va a entrar al, A inframundo. exacto, al inframundo, correcto, siguiendo Bueno, el conejo, ¿cierto? sí, maravilloso Y, ese. y, Aquí está. y aquí ya podemos ver que esta es cuando Alicia sale pues del hueco y que se toma unos brebajes que dicen cómeme, tómame, y sale, pues que puede salir por la puertecita. Resulta que mire lo primero que se encuentra, ¿cierto? Sí, el árbol. Un árbol truncado, correcto. Entonces, ¿eso qué nos quiere representar? Eso no quiere representar que tal como en tierra firme, ella tenía un estado energético, ella va a infratierra exactamente con ese estado energético, ¿ok? Es Sí, decir, que ella viene con el mismo truncamiento que estaba en tierra firme y lo porta a infratierra, que precisamente es lo que ya si quiere dejas de compartir, doctora, que precisamente es el asunto de la muchosidad, que es cuando Obson le pregunta, ¿y tú quién eres? Y ella le dice, Alicia, y él le dice, ah, pues eso está por verse, a ver si es Alicia, ¿cierto? claro. Porque Obson Lane, como está en un estado acrecentado de conciencia, es capaz de percibirla y sentir de que a ella le falta muchosidad, es decir, le falta mucho de ella misma. Entonces, claro, tiene poquita muchosidad Muchosidad. porque el árbol está truncado, le falta algo en ella, que es lo que tiene que desarrollar a través del episodio de lo que va a vivir en Infraterra. Cuando aparece un árbol en los sueños, ¿qué significa el árbol? A grosso modo, pues en lo general.
El árbol normalmente está hablando del proceso de desarrollo de la personalidad. Es Ujú, decir, normalmente como por eso el test de la personalidad básicamente es tapar los ojos y con una hoja y le dan unos colores y le dicen pinte un árbol, ¿cierto? ¿Con qué? ¿Qué color? Pues como tiene los ojos tapados, usted pintará el color que tiene que ver con usted, ¿cierto? ujú, Que eso es lo interesante, hacer esas lecturas. Es decir, darle la oportunidad al cuerpo que se exprese. ujú. Entonces, de esa manera, en ese test del árbol, normalmente siempre pintan un árbol, pues bueno, con algunos detallitos que hay que vale la pena ver, ¿cierto? Claro. Entonces, para el caso de la representación simbólica, básicamente es el estado anímico que tenés, básicamente, Ujú. dónde vas y cómo vas. Ese es el estado anímico que tenés, es la representación del árbol. Y Entonces, si un el árbol árbol es truncado. muy antiguo, por ejemplo. Claro, un árbol muy antiguo habla de que al parecer vos sos una persona muy vieja, de que yo no sé si les pasa a ustedes que hay personas que uno los ve como tranquilos, calmados, con una sabiduría, con una calma, una paz, que uno dice, este es un alma muy antigua, pues es un personaje muy antiguo, ¿cierto? Sí. Entonces nos podría estar hablando como de eso, ¿cierto? Lo que pasa es que, bueno, si el árbol antiguo está sin ramitas, sin hojitas, ya como Ujú, que, bueno, ya nos podría estar hablando de otra cosa, ¿cierto? De que de claro. pronto el árbol, tu árbol se está secando, ¿cierto? Entonces, por eso es muy interesante como cuando aparezcan eh, árboles en los sueños, píntame el árbol. Ujú, ¿Cierto? Como para ver cuál es como el estado anímico que vos tenés en este tiempo, ¿cierto? claro. Entonces, eso es lo que representa un árbol en un sueño, en una película Ujú. y ojo, en la realidad, que a A veces ver, explíquese. lo más interesante del símbolo es que el símbolo, primero, lentamente lo vamos descubriendo en los sueños. Ujú, Los que tienen la oportunidad y se avispan y asisten a los ciclos de Siqueforo, lo ven, lo aprenden a ver en el cine, ajá. ¿cierto? Pero lo más interesante es cuando el símbolo aparece en tu realidad, que uno dice, wow, esto sí está increíble porque me ha pasado pues en mi vida y con muchas personas pues como consultantes que les empiezan a aparecer cartas muy extrañas, que se encuentran un Cristo en la calle. Daniel, imagínate que me encontré un Cristo en la calle, ¿qué será eso? O que se encuentran, por ejemplo, una carta del Joker, o Ujú, que se encuentran, bueno, cualquier símbolo que te aparezca en la realidad que de alguna manera te, te cause una emoción. Hay que entender, el símbolo es un objeto, una imagen que, que causa una impresión en vos. Lo que no causa una impresión en vos, pues no le pare bolas, que eso pues no va a ser simbólico para usted. Pero hay cosas, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo. Una consultante alguna vez me dije, ve, Daniel, qué curioso. Esta mañana me estaba bañando y se me cayó el anillo, se me cayó el anillo. el Y, del y, matrimonio. y sí, se me cayó el anillo de matrimonio. Ujú, Y Daniel, yo sentí que ese anillo me habló. Entonces, eso es lo más interesante porque yo le decía, y es la primera vez que te cae un anillo. Me dijo, no, Daniel, ese anillo me ha caído muchas veces y yo no le paro bolas. Pero en esta ocasión, ese anillo me habló. Y ese anillo lo que yo sentí es, no más, no me vuelvo a poner ese anillo. Ese anillo ya no es conmigo. Ese anillo ya se separó de mí. Y eso obedecía a un asunto que tenía que ver con la relación de pareja, ¿cierto? sí, Obviamente. impresionante.
Entonces, claro, desde ahí es que uno puede ir entendiendo que los símbolos son objetos que causan una emocionalidad en vos y que de alguna manera vos podés verlo de otra manera. Otro ejemplo muy sencillo, un choque. Wow. Cuando usted se choque en un carro, trate de mantener la calma y fíjese quién es el personaje con que chocó. ¿A usted la chocaron o usted chocó? ¿Usted tuvo una imprudencia o fue una imprudencia de otra persona sobre usted? Esa persona era hombre, mujer, ¿de qué edad? Pilles el color del carrito, si puede, coja las placas del carrito para que le haga numerología, para que miremos cositas de números. Y todo eso es como una foto holográfica, que básicamente usted se la lleva para después desmenuzarla simbólicamente y entender de qué se trataba el choque, ¿cierto? Claro, incluso preguntarse si esta escena había ocurrido en otro momento de su vida y a quién se le parece la persona con quien ocurrió el choque y cómo quedó con el choque, porque eso también Exacto. habla muchísimo. O sea, es que es empezar a ver la vida distinto, O es abrir sea, el ojo. es abrir el ojo, por eso en el psiqueforo tenemos la oportunidad de abrir el ojo a muchos símbolos. Entonces, ahí usted va a tener como un entrenamiento, que ese entrenamiento te va a servir para coger esos símbolos que ya tenés más o menos un aprendizaje, te lo va a llevar a tu mundo de los sueños. Entonces, cuando vos soñés, vas a tener como, más claro, este símbolo representa esto, esto me podría estar hablando de esto. Entonces se vuelve muy interesante, pues. Bueno, Dani, se nos acabó el tiempo. ¿Qué te parece si nos cuentas qué es un psiqueforo? Bueno, entonces el psiqueforo que vamos a hacer, pues todo esto lo estamos haciendo porque queremos hacer una invitación muy especial a todos las personas que estén en Medellín para que nos acompañen en un evento que se llama un ciclo de cineforo El Ánima, El Despertar de la Mujer, un cicleforo especialmente dedicado a la mujer para que pueda despertar a una nueva visión de las fuerzas a las cuales se enfrenta en este tiempo y todas digamos que todas las fuerzas que tiene a su favor para enfrentar este tiempo. Entonces, esto se va a realizar eh, durante 5 sábados, comenzando eh, por el sábado 4 de noviembre hasta el sábado 2 de diciembre. Son 5 sábados consecutivos de 3 a 6 de la tarde y lo vamos a hacer en un sitio que se llama El Encanto, la Comunidad del Encanto, que está por la Loma de los Balsos en el Rompois, como a 200 metros ahí pegadito de los Balsos. Sí, Entonces, la invitación es a que se inscriban en mi celular, me pueden escribir al ¿cuál es? celular, al WhatsApp, Ujú, 300-470-3506. También me pueden escribir al Instagram @Zeus Psique. Debajo de este videito vamos a dejar esa información claro que luego sí. cuando lo cerremos. Bueno, estamos Entonces, hablando de que este es un evento en año 2023. Igual exactamente, Daniel todo el tiempo está haciendo talleres de tarot y sueños, de cine y sueños, de símbolo, de simbología. Entonces, no se preocupen si están viendo este video años después. Igual aquí estamos. Lo importante es perfecto, que sepan que estamos creando una comunidad que está viendo el cine de una forma distinta. Ya no como perfecto, apreciación cinematográfica, sino como apreciación desde la analítica. Entonces, bueno, es correcto. súper importante.
O sea que esta invitación es para, usted no necesita saber nada, Ujú. necesita saber de su vida y de sus sueños, Y no haber necesita visto saber las más. películas. Y haber visto la idea es, antes de ir al psiqueforo, hay que verse las películas. Muy Entonces, bien, Daniel. primero Blancanieves y luego Alicia. Entonces, bueno, doctora, muchas gracias. No, a ti, Daniel, a todos ustedes, muchísimas gracias. Déjenos sus comentarios y cuéntenos qué temas quieren ver en este canal dedicado al mundo holístico. Así pues, amigos, que nos vemos en un próximo episodio. Hasta pronto.